Buenos días, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los añada a su bendición cada día, que la paz de Cristo los acompañe en este día, en este fin de semana, que la gracia y la bondad de Cristo nos dé de su abundancia, de su verdad, de su grandeza y de su buen nombre. Bienvenidos mis hermanos, bienvenidos a la Iglesia Internacional Tierra Buena, donde Dios está haciendo, donde Dios está capacitando y donde Dios nos quiere dar de su fortaleza y de su grandeza. Bienvenidos mis hermanos, bienvenidos. De verdad que es un privilegio estar acá con ustedes, que la gloria y la honra sean para Dios siempre, que su verdad y su integridad nos acompañe en el conocimiento, en la verdad, en la grandeza de Dios, siempre sea ahí Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Y la palabra es clara, ¿no? Cuando Dios quiere que caminemos a ese avance de Dios, a ese avance de la multiplicación, de la exaltación para Él, de buscarlo, ¿no? Entonces lo buscamos en verdad, en justicia, en amor. Por amor a su nombre, Dios dio todo por nosotros. Y aquí estamos en esa verdad. Que venga la verdad de Cristo siempre. Que venga la exaltación de Cristo siempre. Que venga el buen entendimiento de Cristo en nosotros siempre. En el nombre de Jesús, ¿no? Dios es un Dios totalmente de grandeza. Dios es verdad. Dios es un Dios totalmente de éxito, ¿no? Es de grandeza y de fidelidad para nuestras vidas, porque Dios es un Dios que no miente, no ha alterado su palabra, nunca la alterará, porque Él nos ama, porque Él nos quiere bendecir siempre. Entonces, Dios es una verdad por siempre y para siempre, ¿no? Bienvenido mi hermano, bienvenida mi hermana, que nos ve acá desde Mañaneando con Dios, desde el sur de Bogotá, Colombia, para las naciones. Entonces, bienvenidos mis hermanos que están ahí, los que me van a ver y los que se van a unir en el nombre de Jesús. Los bendecimos con toda bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos. La grandeza de Dios siempre sea a favor de nosotros. Vamos a orar, vamos a poner delante de la presencia del Señor este tiempo, cerrando nuestros ojitos, inclinando nuestro rostro, sabiendo que vienen situaciones y que así como vienen situaciones también nos paramos en la brecha de decirle a Dios ayúdenos con estas situaciones. Entonces, al decirle a Dios esto, Dios es el que hace conforme a su voluntad, conforme a su grandeza, conforme a su verdad y a su grandeza en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a que Dios nos escuche en esta mañana en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, venimos revestidos de ti en esta hora, tal como somos, lo que representamos, Dios de los cielos. No nos podemos presentar de ninguna forma más, Dios. Tú eres el que añade, tú eres el que acerca, Dios, tu voluntad, tu grandeza, tu buen trato a nuestras casas, a nuestras vidas, Dios. Tú eres el que nos llamaste para grandes cosas, Dios. Y aquí estamos, Dios, desde el sur de Bogotá, para las naciones, Dios de los cielos, para llevar gloria, para llevar esa actitud tuya, Dios. Que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, Señor, podemos ver tu grandeza, podemos ver tu fidelidad en el nombre de Jesús, Dios. Trae consuelo, Dios, a cada uno de los hombres, a cada una de las mujeres que les ha tocado una vida dura, que les ha tocado una vida de amargura, de disensiones, de pleitos, de enojo, Dios. Tráeles calma, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús, para que en esa calma, Dios, puedan pensar, Dios, que tú eres grande y que tú eres maravilloso para con nuestras vidas, con lo que somos, representamos, Dios. Pero ayúdanos, Dios, a fortalecernos en ti, a crecer en ti, y que tú, Señor, nos dé las fuerzas y la capacidad para continuar en el nombre de Jesús, pese a las situaciones, pese, Señor, a cada una, Señor, de las situaciones que por las cuales de pronto estemos viviendo, Dios. Tráenos sanidad al corazón, a nuestra mente, a nuestro ser, Dios, para que en ese avance tuyo, Dios, podamos ver tu gloria, podamos ver tu grandeza,
tu buen trato, tu buen conocimiento, tu buena excelencia para con cada uno de nosotros, Dios. Oro por los niños, Dios, de Latinoamérica, por el mundo entero de los niños, Dios, para que en tu luz y en tu verdad, Señor, seas tú tocando, Dios, y dándoles el programa que tú tienes para con ellos, Dios. Por favor, pon a personas, a hombres y a mujeres temerosos de ti, Dios, para que te lleven a la excelencia, para que te lleven al buen trato tuyo, a la excelencia tuya y al conocimiento tuyo en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, la venganza, atamos el ataque, el contraataque contra cada uno de los niños, niñas, Dios, de Latinoamérica, del mundo entero, Dios. Los padres que salen por el diario vivir, una madre que es cabeza de hogar, Dios, ayúdalos y dale fuerza, dale la continuidad, Dios, de que te busquen, te amen, te glorifiquen, Dios de los cielos, para que en ese glorificar, Dios, podamos ver tu gloria, podamos ver tu exactitud, Señor de los cielos, y en tu nombre, Señor, vemos tu grandeza y vemos, Señor, tu cumplimiento en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, te glorificamos desde el sur de Bogotá, Dios, para que tú hagas conforme a tu voluntad sobre los niños, sobre cada familia de Latinoamérica, cada familia, Dios, que está, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Dios, en el buen comportamiento tuyo, Dios, en escuchar tu palabra, en obedecerla, Dios, en querer, Dios, hacer tu voluntad, Dios, y ese querer hacer la voluntad, Dios, es rendirnos ante tu presencia, rendirnos ante tu majestuosidad, pero también, Dios, depender totalmente de ti, Señor de los cielos. Ayúdanos, Dios, a entender, Dios, el propósito por el cual, Dios, tú nos has llamado, Dios, y que ese propósito, Señor, se vea siempre en nuestra casa, en nuestra vida, en el ministerio, en lo que somos, representamos en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte, a la mujer fuerte, a todo lo que se quiera levantar contra el conocimiento tuyo, Dios, contra cada uno de los integrantes de la escuela, contra cada uno de los integrantes de la Iglesia Internacional Tierra Buena, pero también contra nuestros familiares. Lo atamos y lo dejamos sin poder y sin autoridad, Dios. Y oro, Dios, para que tu verdad y tu grandeza acompañe a nuestra general Dina Santa María donde esté, Dios. Como hijo espiritual de ella, Dios, la bendigo con toda bendición. Como madre espiritual mía, Dios, y de la Iglesia Internacional, Dios, la bendecimos y declaramos cielos abiertos. Entregamos en tus manos este ayuno que pasó, este ayuno que estamos viviendo en este momento, Dios, para que la santidad, la verdad, la unidad tuya siempre se vea a favor de nosotros en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, a tomar las mejores decisiones, Dios, de acuerdo a tu voluntad, Dios. Y oro, Dios, por cada uno de los integrantes de la iglesia, pero también, Dios, por cada una de las familias, Dios. Oro por mis hijas, Dios, Sara y Tatiana Rincón Castillo y Laura Daniela Rincón Castillo, Dios, que donde estén en este momento, Dios, que están pasando un duelo porque su abuela partió, Dios de los cielos, tu verdad y tu grandeza sea establecida en ella, Dios, que la paz de Cristo, que supera todo entendimiento, esté en ellas, en Sara y Tatiana Rincón Castillo y en Laura Daniela Rincón Castillo, en el nombre de Jesús. Es la paz, Dios, que tú solo sabes dar, Dios. Venga esa paz, Dios. Venga, Señor, esa unidad, Dios, de familia, Dios, para que tu Santo Espíritu los more y ellos permitan que more en ti, Dios, porque allí hay vacíos, allí hay incredulidades en esas familias, Dios. Pero venga, Señor, tu luz y tu transparencia a ese lugar, Dios, que si tú permitiste, Dios, que pasase esa situación, Dios, es porque tú te vas a glorificar, tú vas a dar una enseñanza allí, Dios, porque siempre das enseñanza en todo, Dios, a pesar de las partidas de los seres humanos, de los seres queridos, Dios. Tú sabes, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros. Tú sabes la necesidad de mi hermano, de mi hermana, pero también, Dios, de mis hijas en este momento, Dios. Que en su buen entendimiento, Dios, tú les hablarás, tú las capacitarás y que tú las llenarás de tu gloria, de tu paz, de tu entendimiento en el nombre de Jesús. Gracias, Dios de los cielos, porque tú eres luz en medio de las tinieblas, Dios, y tu verdad será establecida allí en ese lugar, porque tú eres un Dios bueno y un Dios maravilloso. Atamos la venganza, atamos el ataque, el contraataque y toda situación adversa la dejamos inoperante en esta mañana para que la exactitud tuya venga en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenido mi hermano, bienvenida mi hermana a la Iglesia Internacional Tierra Buena, a Mañaneando con Dios.
bienvenidos. De verdad, bienvenidos de todo corazón. Vamos a escuchar las canciones, por favor. Y ahí estamos, en el conocimiento de Dios y en la grandeza de Dios. Santo, santo. Santo Dios. Santo, santo, santo. El arriba que va Santo, santo. Es falta de esperanza si no tienes fe. Te envuelve la ignorancia si no tienes fe. La ignorancia te ceguera, te llena los ojos. Y Dios te abre el cielo y no lo puedes ver. Oh, sí, Señor. Santo, la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Sí, Señor. Adueñarse de lo que Dios te ha prometido y declarar que es tuyo entrar y poseer. Esta es mi fe, la fe en tu amor. Oh, sí, Señor. Esta es mi fe, Santo, porque santo. ya no dejes que se atreva a tocar. Esta es mi fe, la fe guerrera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, esta es mi fe, la fe en tu amor. Sí, Señor. Esta es mi fe, poder que ya no dejes que se atreva a tocar. Esta es mi fe, la fe guerrera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, esta es mi fe. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo Dios. Oh, Jesús. Santo, santo. Santo, En las montañas si tú tienes fe, si declaras con tu boca algo va a suceder. La fe te hace llamar las cosas que no son como si fuesen, y con abrir tu boca empieza a suceder. oh, santo. La fe es la certeza de lo que se espera, Sí, Señor. es convicción de lo que no se ve. La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido y declarar que es tuyo entrar y poseer. Esta es mi fe. La fe en tu amor. Sí, Señor. Esta es mi fe, poder que ya no dejes que se atreva a tocar. Esta es mi fe, la fe guerrera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, esta es mi fe, la fe en tu amor. Esta es mi fe, poder que ya no dejes que se atreva a tocar. Esta es mi fe, la fe guerrera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, Santo, santo. Mi fe. Esta es nuestra fe,
fe, Dios, la esperanza en ti, la esperanza de creerte y la esperanza de ver tu gloria en nuestras vidas en el nombre de Jesús, Dios. Es pues la fe, Dios. Es pues la fe, Señor. Es la fe, Dios. Es pues la fe, Dios. Tú moriste por nosotros, Dios. Tú moriste por nosotros, Dios. Tú moriste por nosotros, Dios de los cielos. Oh, sí, Señor. Tú moriste por nosotros, Dios. Oh, Jesús. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó mi libertad. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, Tu amor no fallará. Oh, Señor. Tu amor no fallará, Dios. Sí, Señor. Santo Dios. por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, mi esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, mi esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Tu amor, Dios. Tu amor, tu moriste por mí, Dios. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Tu amor no falla, Dios, ni fallará nunca, Dios. Es tu amor, Dios. Es tu amor, Dios, que nos das sabiduría y entendimiento. Mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor,
eres santo, Dios. Tú eres santo, Dios. Ante la majestad de Dios y poniéndole sentido a las cosas que son reales, Él murió por nosotros. Cuántos azotes, cuántas palabras de deshonra, de maldición Él llevó por nosotros. Pero aquí estamos, hermanos. Perdone la postura, pero me imaginaba cuántas y cuántas cosas padeció allí en esa cruz. Por ti, por mí, por la humanidad. Y la gente hace caso omiso a esto. Pero no estamos para ser jueces de nadie, sino de llevar su palabra y llevar su exactitud. Aquí estamos desde el sur de Bogotá, Colombia, para las naciones, y vamos a la palabra, por favor. En el libro o en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 en adelante dice: Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 en adelante dice de la siguiente forma: En el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y el fuego del Espíritu Santo. Dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando ustedes ven películas de automovilismo, pues hay una preparación, ¿no? Hay una evidencia de que uno quiere con su forma, con su estilo, pero no sucede con mi forma ni con el estilo, sino con la preparación. Entonces Dios nos está preparando ¿para qué? Para que corramos con paciencia. Y esta paciencia viene a tener una transparencia en nuestras vidas. ¿Con qué? Que todo lo tomemos con calma, que todo lo tomemos con la autoridad de Dios. Que Dios nos está preparando para cosas, claro. Dios nos está preparando para ministerios, claro. Dios nos está preparando como esposos, como hijos y como padres, claro. Pero en la autenticidad de Dios, Dios quiere que seamos copartícipes de correr una carrera. Y al correr la carrera de la paciencia, vemos que Dios es un Dios de lealtad, que todo lo que Dios ha prometido y les ha prometido, Dios lo cumple. Dios tiene grandes éxitos con cada uno de nosotros. Solo es meternos en el río, ese río de obediencia, ese río de exactitud, de buena enseñanza, de buen comportamiento para las cosas de Dios, y que en todo tiempo estemos pensando, y si podemos orar en nuestra mente, en nuestro caminar, le demos prioridad siempre a Dios. Dios nos capacita para las situaciones de cada día. En el versículo 2, mire lo que dice: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y sentado a la diestra del trono de Dios. Si ve que todos tenemos una asignación, como lo que dice la palabra, si usted va, digamos, a cualquier libro, la persona pasó situaciones, el patriarca o la mujer pasó por situaciones, pero ¿qué pasó cuando le entregaron totalmente su vida a Dios? Dios sigue haciendo. Dios no es escaso, Dios es de multiplicación. Siempre Él multiplica, Él no divide, Él no resta, Él no suma, sino multiplica.
multiplica las fuerzas al que no tiene. Pensamientos que usted le entrega a Dios los multiplica de sabiduría, de fortaleza. Su boca la llena de sabiduría, la llena de conocimiento, la llena de temor por hablar las cosas de Dios, por autenticidad de Dios, porque Él padeció en la cruz, menospreciado, eh, menospreciado el aprobio. Entonces dése cuenta que si Dios murió a través de Jesucristo por nosotros, el premio maravilloso era estar a la diestra del Señor, del juez justo, de ese juez sabio, de ese juez grande en el nombre de Jesús. De verdad que Dios es un Dios totalmente de orden y en ese mismo orden es que Dios quiere que tengamos. Entonces, en este orden de ideas, Dios quiere que tú hagas el programa que Dios te ha dicho. ¿Y qué es el programa? Que seas edificado, que seas edificada y que lleves transparencia donde tú quieras, vayas o Dios te lleve. ¿Sí? Entonces, yo voy a un lugar y hago lo que me toca. ¿Qué es? Orar por ese lugar, bendigo ese lugar, participar con la gente que quiera de lo del Señor. Pero y si no, quieto, sí, en primera. Así como decimos, quieto porque no se puede. Tú haces lo que tienes que hacer y ya, Dios te lleva. Como dice la palabra, que Dios envió de dos en dos. Pero cuando no abrían la puerta, ¿qué hacía? Se zapateaba uno, o sea, se dejaba todo lo que estaba ahí y sigue a su camino y a otro lado. Y así se la pasaba, ¿sí? Para estos tiempos, digamos, en nuestra vida de Colombia o la vida de cualquier parte del mundo, es que Dios nos lleve, mientras que Dios nos da los dotes o las herramientas financieras para ir de un lugar al otro. Porque ya no podemos ir a caminar 8 días o 15 días, no, porque hay tantas situaciones o tantas cosas en el mundo que no podemos hacer eso ya. Ya es que nos inviten y que Dios nos dé la provisión y allá estaremos donde Dios diga. Y así es todo, ¿no? Pero también en ese ir por todo es que llevemos su buena enseñanza, su buena directriz y que seamos modelos para otros en el nombre de Jesús. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque muchas veces que nosotros estamos cansados queremos botar todo, ¿no? Y no queremos llevar más pecado del que tenemos. Si en unas áreas nos ha costado, si en un área nos ha tocado pasar necesidades bastante fuertes, ahí es cuando de verdad a través de pasar esas contradicciones vemos la grandeza de Dios, que no puedo volver atrás. Y el enemigo siempre va a martillar allá, ese lugar que en un momento cedimos, que en un momento dimos, y eso fue digamos, en cierto modo lo que Satanás tenía en contra de nosotros. ¿Sí? Un derecho legal. Entonces, todos esos derechos tenemos que cancelarlos. Todos esos derechos nos hacen que seamos bendecidos, porque si cedemos, desmayamos. Todo lo que hemos construido al ceder, lo entregamos. Y lo entregamos tan fácil, hay veces, o la gente lo entrega tan fácil. No, eso ya voy a volver, voy a irme, voy a salirme. Y cuando yo cedo, es porque ¿qué? Porque nunca le creí a Dios o porque no hice lo que tenía que hacer. Entonces, cuando digo desmayar, es que no le creo a Dios, que le creo al mundo, que le digo a la gente, esto es así y esto es así, pero no hacen caso. No dicen, no disfrazamos nada porque no podemos disfrazar nada. Ya para estos tiempos Dios nos tiene para grandes cosas. Pero entendamos una cosa de parte de Dios, mis hermanos, que algo que Dios nos va a pedir siempre, siempre cuentas, es que por qué no confiamos en Él. ¿Por qué no le creímos a Él? Porque todo esto es por creer, hermanos. Esto no es porque, digamos, yo digo o la palabra dice, ya, eso va a ser como
como un microondas, así, rápido. No, mi hermano, tiene que haber un precio, tiene que haber una enseñanza de eso. ¿Para qué? Para decir, yo aprendí. Yo reconozco que verdaderamente yo cedí, que yo desmayé. Porque qué tal contándole los pleitos o las cosas de mi casa a otra persona que ni siquiera tiene temor de Dios. Ahí es donde nos vemos presos, hermano. Y entregamos, cedemos. No podemos estar diciendo una cosa y saliendo con otra. No podemos, hermanos. Porque la consolación siempre la va a tener el Espíritu Santo. Porque la palabra siempre es de Dios. Y si yo no hago lo que tengo que hacer, muchas veces callar. Muchas veces solo ir a interceder delante de Dios y decirle, Señor, yo no quiero más esto. Yo me levanto en el poder del acuerdo que dice tu palabra, que yo en tu grandeza y en tu conocimiento quito todo aprobio, toda mentira de mi casa, de mi vida. Yo creo a la voluntad suya, Señor, que es agradable y perfecta. ¿Sí? Estoy haciendo un decreto contra las obras de las tinieblas y le estoy creyendo a Dios, al que me llamó, no a cualquiera. Porque muchas veces le creemos no a Dios, sino al que habla o al que dice algo que no trae fruto. ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos escuchar. ¿Por qué? Porque no estamos vitalizados para que Dios nos hable y Dios nos diga. Cuando estamos capacitados para que Dios nos habla, sí, Dios habla en todo momento, pero no cumplimos. Y ahí nos vemos o nos salimos del programa de Dios. Versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Sí ve? Entonces, otra vez, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Cuando hacemos el acto profético de la cena del Señor y el pan que representa el cuerpo del Señor, nosotros hacemos un juramento, un acercamiento, un voto para Dios, que Dios es el que nos dirige, que la sangre de Jesús tiene poder y que esa sangre somos redimidos a cosas mayores. Pero ¿por qué no creemos? Solo en el momento. Esto es para un mes, para 2 meses, para 3 meses, el tiempo que sea. Pero si lo hacemos mes tras mes, ¿por qué no vemos? Porque es que la sangre de Jesús tiene poder. La sangre del gran yo soy tiene poder. La sangre de la grandeza de Dios tiene poder. Y hay veces hacemos caso omiso a esto. Entonces, cuando nosotros accedemos que la sangre de Jesús tiene poder contra mi cuerpo, contra mi vida, en ese momento nos llenamos de gloria, nos llenamos de conocimiento, pero salimos del culto o en 8 días o en 15 días se nos olvidó. ¿Por qué? Porque hablamos y decimos lo que no es muchas veces. Queremos ver lo que queremos ver, pero si antes le dijimos a Dios que por la sangre de Cristo somos sanos, que por la sangre de Cristo somos bendecidos, que a través del cuerpo que fue inmolado en la cruz del Calvario fuimos santos y puros, ¿por qué accedemos a cosas que no son de Dios? Porque acá dices contra el pecado. Tenemos que estar contra el pecado, no contra Dios. Porque muchas veces estamos contra Dios por no creerle. Solo con no creerle estamos contra Dios. Esto es de creer, hermanos. Y si no creemos, pues estamos lejos de la dirección de Dios. Lejos del cumplimiento de Dios, que veo la grandeza de Dios. Y no por emoción, sino porque tengo que verlo. Y todos los días, si usted no lo ve, hoy lo veré. Hoy lo veré, es el día que tú has hecho, es el día que tú dices en tu palabra que no has visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Pero para yo ver lo que acabo de decir, que tengo que ser sujeto a Dios, sujeto a su palabra, sujeto a la verdad, no a lo que yo quiero ver. Sí, dice que la palabra es por el oír, pero oír ¿qué? La palabra de Dios. También dice que veremos de acuerdo a que usted crea. Si usted no cree, pues se perdió, hermanos. Y se está desgastando y se está haciendo cosas que no son reales de Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Versículo 5.
y habéis ya olvidado la exhortación que, como a hijos, se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Sí bien? Nadie acepta la disciplina de Dios, muy poco. Cuando yo quiero nomás, cuando yo cedo, pero de resto, diferente. Hermano, que toca hacer tal cosa que... Sí, 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 pero llega el momento y acá como no se obliga a nadie, es la voluntad de Dios. Esta semana vamos a hacer un culto 2, no sé, yo les estoy avisando por el canal de la Iglesia Internacional, ¿sí? Si ustedes pueden invitar a alguien, invítelo, tranquilo, hermanos, ¿sí? El que quiera, bienvenido será. Bueno, entonces en su momento yo les dejo el escrito por acá por la iglesia para que ustedes tengan, digamos, eso es el jueves o el viernes, jueves y viernes como que es. Entonces yo les aviso, mañana les aviso después del culto, bueno, después del culto dominical les aviso mañana. Entonces, cuando yo hago caso en la disciplina de Dios, desmayo, no quiero ser corregido por Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que dejarnos corregir cuando queremos seguir el propósito de Dios. Cuando no, pues cualquier bus me sirve, cualquier enseñanza me sirve. Pero acuérdese que se ha hablado acá y se ha dicho acá y a través de la palabra que vienen tiempos difíciles, muchos tiempos difíciles, donde los padres pelearán con los hijos, las hijas con los padres, con las mamás, bueno, etcétera, etcétera. Que todo eso lo hemos visto y lo estamos viviendo. Que tendremos guerra, pero también rumores de guerra y también vienen cosas. En usted está a creer. ¿Qué crees? ¿Que Dios te puede ayudar o que Dios no está contigo? Eso es lo que tienes que creer. Mirar cuál es tu balanza, cuál es tu nivel. Pero el nivel es en todo, hermanos. Si usted le cumple a Dios, Dios también le cumple a usted. Y si Dios no le cumple a usted, usted hace una demanda delante de Dios. Señor, yo le cumplí en esta área, en esta otra área, necesito ser bendecido. ¿Sí ves? Porque hay una demanda contra Dios si Dios no cumple. Pero si Dios no cumple es porque algún factor o alguna norma o irregularidad no estuvo aceptada por Dios. O no aceptada por Dios, sino por las tinieblas. Porque las tinieblas son las que siempre están con el dedo juzgador. Y yo no puedo ser tinieblas porque cuando señalo o cuando murmuro, soy tiniebla. ¿Sí ve? Cuando yo le digo a otra persona lo que yo creo que es así, ahí soy tinieblas. Y acuérdese que esa parte se puede volver hechicera. Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y eso es lo que no nos gusta. Que nos azote. ¿Nos azote con qué? Por nuestros malos pensamientos, pero no se los entregamos. Por mirar lo que no debemos. Por prestar nuestros oídos porque no lo hacemos correctamente. ¿Y porque qué? Porque mis pasos no son dirigidos totalmente por el Espíritu Santo. Yo hablo como cualquier ser humano en la calle, en la iglesia, y creo que estoy con Dios. Y ahí cuando estoy errado, hermanos, porque su disciplina está en qué, en que usted ha sido bendecido a través de qué, de su palabra, ha sido bendecido a través de su buen nombre, de su exactitud. Pero si tú corres a otras cosas que no son de Dios, nos alejamos. Y no solamente nos azota Dios, sino nosotros nos azotamos. Entonces cuando no recibimos cuando recibimos el azote de Dios, no nos gusta y comenzamos a murmurar. Acuérdese como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Salieron en bendición, pero comenzaban a murmurar. Y muchas veces suele pasar acá. No murmuramos con nuestra boca, sino en nuestros pensamientos, en nuestro ser. No, es que eso. ¿Qué tal yo metido todo el día en la iglesia y mire? Antes de bendecirme me regañan, me dicen. Ahí estoy murmurando contra Dios.
Ahí estoy murmurando contra Dios y no, el azote no fue sino pasajero. Cuando se habla de azote, no es azote físico, sino espiritual, que tú eres el que decide si sí o si no. Pero con las actitudes que tengamos, decidimos. Porque Dios azota al que recibe por hijo, hijo e hija. Y no azota físico, sino espiritual. Da entendimiento, claro. Da sabiduría, claro. Pero esa sabiduría que no se comporte como el mundo. Porque estamos en el mundo, pero no tengo que comportarme como el mundo. Porque el mundo es escueto, habla, dice cosas que están allá en su corazón, maldades, inclusive hasta censuran el buen diseño de Dios, la buena palabra. Entonces la gente dice, así literal dice, es que desde que hicieron una iglesia, mire, se están llenando de plata, están haciendo lo que se les da la gana. Escuetamente hablan así. Entonces son palabras de qué? De maldición. Porque se están clavando un cuchillo solos. Porque yo soy la espada con mi boca. Porque la palabra dice que con mi boca yo confieso para pecado o para salvación. Y cuando se dice pecado es que hablo lo que sea. Cuando digo salvación, hablo lo de Dios. Porque la salvación de mi alma y de la generación que Dios me ha entregado. Entonces yo hablo de mis hijas, en este caso, mis hijas son bendecidas y quiero que sean bendecidas. Quiero que todos los hermanos de la Iglesia Internacional conozcan de Dios verdaderamente y que callen cuando tengan que callar, pero si no pueden y no hacen caso, no puedo hacer nada. Solo seguir y decirle, Señor, tú eres el que sabe, tú eres el que decide qué tienes que hacer. Versículo 7. Si no soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y acuérdese que no es disciplina física, sino espiritual, hermanos. Vuelvo y digo. Si soportáis la disciplina de Dios. Sí, soportar es que estar convencidos que eso me sirvió para yo hacer lo del Señor, acceder a lo del Señor, con buen trato, con buena disciplina, con buena justicia, con buen amor de Dios. Porque nosotros mismos nos sacamos del programa de Dios por no obedecer. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sí ve? Con mi falta de disciplina me salgo del programa de Dios y vengo a ser hijo bastardo. ¿Y los bastardos tienen acceso a la herencia? No, señora. ¿Sí ve que me salgo solo? ¿Por qué? Porque hay una disciplina que toca corregirnos con eso, llevar a la aceptación. No quiero decir, vuelvo y digo que sea física, sino espiritual, hermanos. Que hay un entendimiento y hay un programa de Dios excelente. Pero todo esto es por creer. Si tú crees, será. Si no crees, no será. Si nos alejamos fácil. Porque nos hacemos bastardos con nuestra incredulidad, con lanzar palabras, decir palabras contra la humanidad, contra el mundo, contra los hermanos, contra las hermanas, y creer que es así, que yo hablo así porque soy así, es que yo soy el que hablo y que digo. Entonces hay espíritus en usted que no han sido expulsados. Porque todo esto es también, así como entraron los espíritus, así mismo tienes que sacarlos. Porque son espíritus que controlan mi mente, mi ser, y esos se quedan allá quieticos, pero en un momento ¡puf!, explotan. Entonces, cuando explotas, ¿qué? La falta de paz, la falta de sujetarnos y la falta de ¿qué? De obedecer. ¿Y quiénes son esos? Espíritus contrarios. Es que yo soy así, a mí tienen que decirme, a mí tienen que ordenarme. Así no funciona Dios.
Dios funciona con su amor, que cuando tenemos que tener disciplina, tenemos que tenerla, porque tenemos que tener disciplina. Si no tenemos disciplina, entonces no hemos entendido lo de Dios. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, perdón, y los veneramos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos. Otra vez. Versículo 9. Por tanto, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, o sea, los amamos, por no obedecerlos. Mucho mejor al Padre de los espíritus espíritus, y viviremos. Entonces, si ve la transferencia que Dios hace acá, o la palabra que Dios da acá. Si yo obedezco, ¿qué veré? Que los espíritus sean controlados. ¿Y qué dice acá? Viviremos en la paz, en la armonía, en la gracia, en la grandeza y en el conocimiento. Que nosotros tuvimos una mala directrices con nuestros padres, pero los obedecemos y ahora somos entendidos que no tenemos que tener rencillas ni soberbia ni digamos contrariedades contra los padres, los que lo tenemos. Los que no los tienen, pues orarle a Dios: Señor, si tuve rencillas con mi papá, me pongo a cuentas contigo, en una oración que Dios mismo me dirija, porque no es lo que yo diga, sino lo que dirija Dios, que es más grande. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo obedecía a mi papá y a mi mamá, que era un poco, digamos, fuerte la enseñanza con ellos, ¿qué veía yo allí? Conocimiento, verdad, y que eso se trasladaba a buena enseñanza. ¿Y qué es enseñanza? Que a través de obedecer veía la gloria de Dios, ¿sí? Porque si yo obedezco a mis padres terrenales, también obedeceré a mi Padre que nunca he visto. ¿A través de qué? De su palabra. Porque si usted mira acá, digamos, también dice al Padre de los espíritus, porque Dios es el dueño de todo, ¿sí ves? Y Dios permite que estén esos espíritus, pero tú tienes que rechazarlos. ¿Por qué? Porque esa es la cizaña que es necesaria que crezca con la semilla. Y si tú eres semilla, tú vas a sacar cosas que son cizaña. ¿Cómo es la cizaña? Lo que viene a invadir mi casa, lo que viene a invadir lo que soy, represento, tienes que sacarlo, tienes que excluirlo para la gloria del Señor. ¿Sí ves? Porque acá dice lo último: viviremos, en ese versículo 9. Vamos al versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Era necesario, claro, porque había corrección, pero no lo veíamos así. Entonces, muchas veces en mi caso, yo hablo por mí, como primera persona, mi mamá me decía y yo llevaba la contraria, ¿sí? Y tras de llevar la contraria, me golpeaba. Y muchas veces seguí en el mundo así, y seguí en el mundo así hasta que conocí a Dios. Y conocí a Dios y creía que era así, sí, siempre llevando la contraria. Ahora que conozco a Dios en la verdad, en el conocimiento y en el sentido de lo que tengo que hacer, me volví responsable y creo en que Dios nos va a levantar. Y no solamente a mí, sino al que quiera. Porque esto es creer y querer. Creer y querer. Nos hace partícipes de qué? De su gloria, de su verdad, de su santidad y de su buen entendimiento. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí ve? Que la disciplina es un ejercicio, que la disciplina es necesaria,
que la disciplina es parte de el manual de Dios, porque sin ese manual siempre va a haber tristeza, va a haber cosas contrarias, cosas que no son de Dios, porque es necesario que la disciplina esté en nosotros. Una buena enseñanza de parte de Dios. Versículo 12. Por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué nos enseña acá Dios? Si yo levanto mis manos, Dios siempre va a levantar mis manos a través de qué? De que mis rodillas son las que tienen que caer ante Dios. Mi servicio, mi manera de pensar. ¿Para qué? Para que en mis rodillas se paralice todo lo que impide el avance de Dios. ¿Sí? Una enseñanza muy práctica de Dios y muy dada. Cuando usted se dobla ante Dios, está rindiendo todo su ser. Pero no solamente su ser, sino que se vea, ¿no? Porque muchas veces la gente lo hace porque creen que es así, pero no es así, mi hermana. Cuando yo abro mi boca, estoy diciéndole a Dios, aquí estoy. En mi postura, cuando yo levanto mis brazos, estoy diciéndole a Dios, estoy para que tú hagas. Estoy para que tú me hables y estoy para lo que tú quieras. ¿Sí? No solamente con el hablar, sino levantando solamente mis manos. Entonces, las rodillas son en la fuente. ¿Para qué? Para que todo en el nombre de Jesús salga de mi cuerpo, de mi vida y de las cosas que me están haciendo impedimento para el avanzar de Dios. Pero si no me doblo, si no, ay, ay, con ay, ay, no sirve, hermanos. Porque es entendido de que yo doblego mis rodillas, porque la palabra lo dice, que toda rodilla se doblará ante el Creador. Yo estoy delante de Dios cuando estoy en mis rodillas. Sentido en que Dios me va a dar una respuesta. Versículo 13. Y haced sendas derechas para nuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. ¿Sí ve? Lo que hacen las rodillas. La oración. Porque la palabra dice que la oración del justo puede mucho. Entonces cuando usted lo hace una vez, lo va a hacer por usted. La segunda vez también, la tercera. Pero ya después de tercera, tiene que ceder para otro lado. Porque no solamente es usted, porque ¿qué dice la palabra? Que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no va a ser usted, digamos en este caso, Julián, no, va a ser por otros. Seguir la paz con todo y la sanidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Con paz es que se ve todo, con sanidad, porque eso es lo que me acerca a ver a Dios. Sí, mi hermano, es que eso es claro, eso es algo tan, o sea, algo tan dado de Dios, tan, digamos, direccionado del Espíritu Santo, ¿para qué? Para poder ver su gloria. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, por la gracia de Dios que, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí? Más claro imposible también acá con esta palabra. La amargura es la que nos saca, nos estorba al camino de Dios, a la dirección de Dios, a esa dar fruto, dar semilla para otros. Y no está hablando de semillas financieras, sino semillas de qué? De vida, de entendimiento mayor. Versículo 16. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, porque una sola comida vendió la primogenitura. ¿Sí? Muchas veces con los negocios que hacemos ilícitos o cosas que no son de Dios, nos apartamos de qué? De la verdad de Dios y nos volvemos fornicarios, profanos, falsos en identidad, solo por dar o por portar algo que no es de nosotros. Nos volvemos ¿qué? Fornicarios.
y no fornicarios en que vamos a hacer el acto, sino en pensamientos, en esquizofrenia, en locura. Y para estos días que vienen Semana Santa, mucha gente piensa que es solo una Semana Santa. Tenemos que ser todo el año santos y ya, no solamente una semana. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la, aunque la procuró con lágrimas. Cuando nosotros estamos en decisión, perdón, en tomar decisiones, y Dios nos permite tomar decisiones y en un momento nos tomamos ese aire de frescura, de santidad, ¿por qué nosotros en un momento volvemos al arrepentimiento? Porque no le entregamos a Dios. Ahí está la causa. No le entregamos a Dios. ¿Qué es? Mi manera de pensar, mi manera de mirar, mi manera de oír, y cualquier bus me sirve. Y ahí me alejo de Dios. Cuando decimos bus acá es el servicio público. Los que no tenemos vehículo, ¿no? Porque cuando coge el vehículo, usted también coge el vehículo, pero hay veces no tiene para dónde ir. Así pasa con el servicio urbano o con el servicio para todos. Que salimos, pero no sabemos para dónde. Tengamos cuidado, hermanos. Versículo 18. Porque no, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. ¿Qué es acercarnos al monte? A mi oración, a mi lugar secreto. Flaqueo en esa situación. Entonces cuando yo flaqueo, las tinieblas me invaden. Yo cedo ante la tempestad. Yo cedo ante que no hay fuego en el altar, que todo bus me sirve. ¿Y cómo cedo? A través de no hacer caso, de no ayunar, de no orar, de no buscar de Dios en la palabra, de no buscar su directriz. Espíritu Santo, ayúdeme, dame fortaleza. Me alejo, yo solo. Versículo 19. Al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Cuando la persona ya está sacada del proceso de Dios o de la grandeza de Dios. Cuando la persona está en la calle que ha conocido a Dios, no, eso no me hable de eso, Dios, eso no me hable de eso. Eso no me hable de eso. Y si nosotros tenemos amargura o disensión, acuérdese que no es lo que usted quiera, sino lo que Dios dice. Y el que convence es el Espíritu Santo. Pero para que convenza a la persona, usted tiene que estar en paz con Dios. ¿Sí? Porque a veces hablamos en la parte almática o en la parte mía, pero no es en la parte mía ni en la parte almática, sino en la parte de Dios. Porque no podían soportar lo que se ordenaba, sino aún una bestia tocare el monte será apedreada o pasada por dardos. Entonces, dése cuenta que la gente está únicamente por motivación, porque le hablen bonito. Pero si no se habla bonito y no se dice lo de Dios, no tanto que se hable bonito, no se diga lo bonito, sino que tenemos problemas con Dios. Porque acá tenemos que hablar como tiene que hablar la palabra. Entonces, acá dice que bestia, ¿no? Y esa bestia representa que nos volvemos obstinados, que nos queremos salir del programa o ya estamos saliéndonos del programa, con no asistir, con no obedecer y con no dar lo que tenemos que darle a Dios, que es tiempo, humillarnos, santidad, buen trato, buena amabilidad. Porque los dardos son más grandes que lo que hasta este momento hemos visto.
Tremendo, ¿no? Versículo 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estos estoy espantado y temblando. Muchas veces tenemos esa ignorancia para con nosotros mismos, que creemos que es así, pero viene una tempestad y nos cambia el diseño. Vienen cosas y no le creemos a Dios y le creemos al estilo de nosotros. Y al estilo de nosotros no funciona, hermanos. Vuelvo y les digo, no funciona. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios. Vino Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Tremendo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no vemos los ángeles? Porque estamos en el lugar equivocado y porque tenemos puertas cerradas. Y por no tener puertas abiertas, perdón, por tener puertas evidentes de mentiras, de engaños, Dios no hace que se acerquen ellos a su vida. Tenemos que ser totalmente reverenciados para Dios primeramente, y los ángeles ven que usted es referenciado, entonces obedecen a su llamar. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, si ve, dentro de la originalidad de Dios, que es la congregación de los primogénitos, los escogidos, los que Dios ha llamado, los que Dios tiene escrito en el cielo como juez justo, como Dios sabio. Pero ¿por qué cedemos? Porque los espíritus vienen a rondar y vienen a reclamar sus derechos. ¿Y cuáles son sus derechos? De la tercera y cuarta generación que usted no ha cortado, de la tercera y cuarta generación que usted sigue llevándolos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos entendido. Versículo 24. A Jesús el mediador de nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Con la sangre de Jesús se purifica. Con la sangre de Abel, no, es la sangre común y corriente, como la de Jesucristo. Pero sobre él no hubo pecado alguno, sin mancha y sin arruga. Si ve que hay una transferencia de Dios en nosotros, hay una verdad de Cristo en nosotros. ¿Y por qué no la aportamos, hermanos? Nos alejamos fácil de todo. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menor nosotros sí desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Por nuestra habladuría y por nuestros malos hábitos desechamos lo que Dios tiene de amonestarnos, o de que Dios tiene grandes cosas para nuestra casa y nuestra vida. No las alcanzaremos a ver, como le pasó a Moisés, que porque se enojó no vio la gloria de Dios. Pero fue usado, claro. Usted va a ser usado, sí. Usted va a ser usado, claro. Pero no le asegura que desde el cielo Dios esté de acuerdo. Usted es el que sabe, hermanos. Y no es el digamos, el evangelio del terror, ¿no? Sino el evangelio de la gloria de Dios. La voz del cual convivió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún a una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosa hecha para que no queden las inconmovibles.
O sea, advertencia, que lo que Dios dice no lo remueve nadie, que lo que Dios dice es para siempre, que lo que Dios tiene para nosotros es para nosotros. Si usted está deseoso o deseosa de alcanzarlo, ¿qué tiene que hacer? Sujetarse, porque nadie lo removerá, porque tiene una identidad de que hay una bendición para con cada uno de nosotros. Solo es reclamarla, pero ¿cómo se reclama? Para que se vea con mi obediencia, con mi buen entendimiento, con mi verdad y con mi gracia para con Dios. Y versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Entonces démonos claro de algo y ya terminamos acá. Con el temor me da una evidencia de que mi temor es referencia para quién, para Dios. ¿Por qué? Porque he entendido, no me puedo salir de su programa. ¿Sí ves? El entendimiento es el que me da fuerza, capacidad para su buena enseñanza, su buena dirección. Vuelvo y digo, su obediencia, hermano y hermana que me ven y los que me van a ver, la enseñanza a través de la obediencia que hizo Jesucristo es lo que nos garantiza de que no, Dios nos removerá, sino por el contrario, nos aumentará sus programas y sus bendiciones. El que quiera creer, que oiga, el que no, pues no puede hacer nada. Solo es el programa de Dios, que está por Facebook y está a través de Mañaneando con Dios para la gloria del Señor. Bueno, entonces espero que les sirva esto, mi hermano, como orientación, como gloria, como libertad, como grandeza, pero escuchemos a Dios y verá que vamos a ver cambios. Escuchemos, pero no solamente escuchemos, sino obedezcamos. Bueno, inclinen su rostro, cierren sus ojos, hermanos y hermanas, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta hora, tal como somos, lo que representamos, Dios. Delante de ti, Dios, tu palabra fue dada de acuerdo a tu voluntad, Espíritu Santo de Dios, para que tu gloria y tu verdad nos acompañe, Dios, y que nada, Señor, no nos remueva, Dios, a oscuridades, a maldades, a tristezas, a enojos, a contiendas, a divisiones. ¿Por qué, Señor, no te creo a ti, Dios? Porque he visto, Dios, que el mundo me da otras cosas que no son tuyas, Dios, pero hoy mismo las cancelo, hoy mismo las echo al abismo, hoy mismo, Señor, las saco de mi vida en el nombre de Jesús, porque te creo a ti, al autor y consumador de la paz, del conocimiento, de tu fuerza, de tu grandeza, porque en ti soy más que vencedor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Ayúdame, Dios, a que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, Dios, y que nadie lo borre, Dios, porque en tu programa quiero estar para tu gloria y para tu honra, Dios. Acerca, Dios, a mi familia a ti, acerca a mis hijas nuevamente a ti, para que el programa tuyo siempre sea para con ellas y sea con nosotros los que permanecemos en el nombre de Jesús. Quita de mí todo temor, quita de mi hermano todo temor, de mi hermana todo temor, toda ansiedad, todo menosprecio, desprecio, Dios, a través de los espíritus inmundos, Dios, que hay legalidad, Señor, los cortamos, quitamos, Señor, todo lo que implica, Dios, dolor, frustración, Dios, a no ver tu grandeza, Dios, porque abrimos puertas y porque cedimos, Dios, toda perfección, Dios, viene a mí y quitamos y cerramos toda puerta al enemigo, Dios, de murmuración, de ruina, a través del chisme, del enojo, de la contienda, Dios, hoy se cancelan en mí y en la Iglesia Internacional Tierra Buena, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Atamos la venganza, atamos el ataque y el contraataque, y toda situación adversa la dejamos inoperante en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, mañana los esperamos en el culto. El lunes otra vez vamos a hacer el programa por 3 días y de resto vamos a vacaciones el día jueves, el día viernes y el día sábado. ¿Listo? Y el próximo domingo nos vemos con la ayuda de Dios. Bueno, pero en ese programa yo les dejaré el lunes en el transcurso de la Iglesia Internacional, cuál va a ser el programa del día jueves y el día viernes. Bueno, por favor estén pendientes, estén mirando cada uno. Gracias por el acercamiento a
el entendimiento del ayuno, el entendimiento de romper, quitar, y en ese avance vamos. Bueno, bendecido día, que el Señor les hable, que el Señor los dirija y que el Señor les dé de su entendimiento por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Bendecido día, quedamos en las manos de Dios para la gloria del Señor. Bendecido día, feliz mañana, feliz noche, donde me quieran ver en el nombre de Jesús.